¿Por qué sufrimos la presión de los demás? La Biblia nos dice claramente que no debemos esperar que nuestras vidas se parezcan a las de otras personas no creyentes en este mundo. Como cristianos somos extranjeros, peregrinos aquí en la tierra, como dice la primera carta de Pedro 2:11. Y este mundo no es nuestro hogar, así como Cristo fue rechazado y aún lo es por aquellos que quieren vivir la vida a su manera impía. También encontraremos el mismo tipo de personas que nos desprecian por nuestra fe. En el primer capítulo de la primera carta a Tesalonicenses, Pablo habla de cómo debemos saber que somos cristianos. Uno de los puntos que enfatiza es el hecho de que debemos tener gozo a pesar del sufrimiento. Debemos saber que tendremos que enfrentarnos a pruebas y persecuciones como cristianos, pero debemos sentirnos reconfortados al saber que Dios tiene el control y que devolverá cualquier mal que se cometa contra nosotros. En la segunda carta a Tesalonicenses, Pablo habla de los problemas que esta iglesia seguía enfrentando. Les dijo que cuando Cristo regrese y Dios juzgue al mundo, Dios va a pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Capítulo 1, versos del 6 al 7 de esta segunda carta a Tesalonicenses. Aunque muchos cristianos nunca se enfrentarán a un sufrimiento tan extremo como el de los tesalonicenses, o incluso los que viven en el Sudán actual y son asesinados por su fe, seguimos sufriendo de maneras más sencillas, por ejemplo, la crueldad de la presión de los amigos. ¿Qué dice la Biblia acerca de cómo lidiar con la presión de los demás? La Biblia nunca utiliza las palabras presión de los amigos, pero sí nos dice cómo debemos lidiar con las muchas pruebas que enfrentaremos en nuestras vidas, especialmente las relacionadas con los incrédulos. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12, versos 14 al 16 dice: bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos del 13 al 21, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La Biblia también nos dice que podemos confiar en que Dios hace que todas las cosas obran para bien para sus hijos, como dice Romanos 8:28. Sin embargo, la Biblia no nos promete una vida fácil, sino una vida que glorifica a Dios a medida que aprendemos lecciones difíciles y superamos ataques de Satanás que serían imposibles de superar sin Dios. Estamos siendo conformados a la semejanza de Cristo,
A medida que Dios nos cambia a lo largo de nuestra vida, consuélate con el hecho de que Cristo mismo fue tentado de la misma manera que nosotros. Él entiende lo difícil que es. Sin embargo, la Biblia nos promete que Dios proveerá una vida de escape para cada prueba. Pon tu completa confianza y fe en Dios. Deja que solo Él sea tu fortaleza y tu guía. La presión de los amigos será algo efímero en nuestras vidas. La presión de los demás tiene que ver en gran medida con la inseguridad y el deseo de aceptación de todos aquellos que están involucrados. La mayoría de las personas eventualmente se dan cuenta de que intimidar a otros para sentirse importantes es algo manipulador e inmaduro. Los que han sido seguidores normalmente se darán cuenta de que es más importante tomar sus propias decisiones y ser ellos mismos que ser controlados por otra persona. No debemos ceder a la presión de los compañeros, sea cual sea la situación. Defender lo que creemos y lo que la Biblia enseña agradará a Dios. A lo largo de la historia, aquellos que no han tenido miedo de defender creencias que no son populares han sido los que han cambiado el mundo y han hecho que las cosas sucedan. Hay mucho en este mundo que necesitamos cambiar y mucha gente que necesita que se le hable de Cristo. Dejar que otras personas decidan lo que hacemos y cómo nos comportamos es exactamente lo que Satanás espera que hagamos. Si nunca defendemos lo que es correcto debido a la presión de los demás, en realidad estamos defendiendo lo que es incorrecto. Y recuerda, el Señor sigue sentado en su trono. Los hombres van y vienen, y Él es un Dios justo, y a su tiempo, en su momento, Él pagará aquel conforme a su recorrido por esta tierra. Que el Señor te bendiga. Amén y amén.